Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí en Radio Vaticana, Vatican News transmite para ustedes el briefing en la 16ª Asamblea General del Sínodo para los Obispos que se lleva a cabo en la Ciudad del Vaticano del 4 al 29 de octubre con el tema Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. El nuevo encuentro con los periodistas se lleva a cabo, como cada día, en la oficina de prensa de la Santa Sede, dirigido por el presidente de la Comisión para la Información, Paolo Ruffini. Las traducciones están a cargo de la Secretaría del Sínodo. Acompañarán hoy al prefecto, el cardenal Cyprien Lacroix, arzobispo de Quebec, Canadá, la señora Grace Bracchia, testigo del proceso sinodal en Oceanía, y el señor Luca Casarini de la ONG Mediterránea Saving Humans. Recordamos a ustedes, estimados oyentes, que el Papa Francisco inició este camino sinodal en octubre de 2021 con una duración de 3 años, estructurado en 3 fases: una diocesana con una amplia consulta a las iglesias locales, una continental con la realización de los consejos episcopales por continente, que resultó en el envío de la síntesis para el Instrumentum Laboris o instrumento de trabajo, y una universal con los obispos religiosos y laicos de todo el mundo, con 2 sesiones, la primera la que está en curso y la segunda en 2024. Damos la línea a la sala de prensa. Buonasera. Buenas tardes, bien hallados, bien halladas. Es bonito ver que, guardan sus asientos, es más fácil para mí. Bien. Un saludo también a los colegas que están conectados en línea, porque estamos aquí transmitiendo en directo la sesión de hoy. Les damos la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos al cardenal Gérald Cyprien Lacroix, del Instituto Secular Pío X, arzobispo metropolitano de Quebec. Nació precisamente en esa arquidiócesis, en la frontera con Estados Unidos. Fue misionero en Colombia durante 9 años. También desempeñó muchas actividades pastorales. Nombrado por Benedicto XVI obispo auxiliar de Quebec en 2009, fue nombrado metropolitano en 2011 y cardenal en 2014. Por nombramiento pontificio participó en la 14ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo sobre el tema la vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo, y participó también en el sínodo para los jóvenes. Es su 4º sínodo. Es miembro del Consejo Ordinario de la Secretaría General del Sínodo, y a partir del 7 de marzo de 2023 también es miembro del Consejo de Cardenales. Después tenemos a Grace Bracchia, coordinadora nacional de la familia lasaliana en Papua Nueva Guinea, donde la Iglesia es joven y viva. Las asambleas continentales allí han dado prueba de comunión y participación y de identidad en la diversidad. Grace, como testigo del proceso sinodal, nos puede confirmar que la capacidad de escuchar y discernir con oídos y ojos de fe requiere mucha paciencia, humildad y oración. Bien, y después tenemos al señor Luca Casarini, de Mediterránea Saving Humans, una plataforma de la sociedad civil nacida de la unión de personas y asociaciones que han puesto en el mar el primer y todavía único barco de socorro civil con bandera italiana. Luca es uno de los 8 invitados especiales sin derecho a voto, pero que puede hablar durante las 3 sesiones, las 3 semanas de sesiones de trabajo. Tenemos la página web mediterranearescue.org, que invitamos todos a visitar. Ahora le cedo el uso de la palabra a Paolo Ruffini. Si nos dividimos con Sheila un poco
las informaciones que proporcionaremos hoy. Ante todo, lo primero que quisiera decir es que ayer se mencionó durante la congregación general un tema importante. Se constituyó un círculo menor en Santa Marta. Un grupo de pobres fue invitado para comer junto al Papa y a otros representantes de la Iglesia. Se escuchó su opinión y comentaron que lo único que se esperan de la Iglesia es amor, solo amor. Esta mañana teníamos 345 miembros. Durante la oración del Ángelus, el cardenal Zuppi, hoy es su cumpleaños, oró pidiendo la intercesión de San Juan XXIII. Y otro dado importante se proporcionó durante el fin de la sesión de la mañana. 140 miembros hablaron. Hasta ahora más de una tercera parte de los miembros. Y a nivel de las labores, hoy hubo la congregación general. Tenemos 3 días de congregación general y son días que se dedican a las relaciones, a los informes. Se habla de los círculos menores, de cómo se han tejido hilos en las diferentes mesas, con intervenciones libres que siguen en el segundo momento, en el que todos pueden comentar lo que opinan en línea con lo que se escuchó. La idea es dejarse llevar por el hilo de las intervenciones sin tener una presentación desarraigada de la conversación en el espíritu entre todos los miembros del sínodo. Como saben, estamos en el módulo B1, dividido en 5 subsegmentos, y cada miembro pudo elegir el idioma y los temas para cada módulo. Ayer por la noche escuchamos los informes en las mesas, se reflexionó en el módulo B1.1, en el B1.3. Esta mañana hablamos del B1.2 y del B1.4. Por la tarde hablaremos del B1.5. Voy rápido, no voy a repetir los temas porque se encuentran en el Instrumentum Laboris. En lo que concierne a las dinámicas del mundo externo, puedo decir que esta mañana se abrió con la mediación del cardenal Roche, que remarcó el riesgo de la guerra. Muchos temas tocaron el tema de la paz, de los sufrimientos debido a la guerra. Se habló de la importancia de los cristianos como símbolos de paz en un mundo caracterizados por guerras sangrientas. En realidad es un tema que remarcó el Papa también durante la audiencia general. Durante la mañana hubo llamamientos fuertes en aras de la paz, la importancia de cuidar los contextos en los que las personas están sufriendo debido a la guerra. Ahora le cedo el uso de la palabra a Sheila, que remarcará unos puntos añadidos. Después yo trataré de cerrar el briefing con unos puntos de cierre. Muchas gracias, Paulo. Buenos días, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Ahora intentaré hablar de algunos de los temas que se encararon ayer por la tarde. Quisiera hablar de la sección B1, B2, B3. Uno de los temas más fuertes es el tema de los pobres, el deseo de una iglesia en favor de los pobres, una iglesia humilde, una iglesia que camine al lado de los pobres, flanqueando los pobres con humildad. Pero cuando hablamos de los pobres, es importante recordar que los pobres tienen muchos rostros y que
suelen ser excluidos de la sociedad, suelen estar excluidos de la sociedad. Se habló de los migrantes, de las víctimas del cambio climático, las mujeres, las hermanas, la necesidad de reconocer el rol de las mujeres en la Iglesia, y se hizo hincapié también en África en el tema de la participación de los hombres en las actividades litúrgicas de la Iglesia. Se habló también de la cuestión de las hermanas, de las mujeres que no son ciudadanas de segunda clase y que deberían ser protegidas de los abusos. Hablamos también del miedo a vivir la pobreza espiritual, un miedo que es típico de esas personas que piensan que su vida está protegida. Se habló mucho de los migrantes ayer por la tarde y hoy por la mañana con algunos obispos. Hablamos de la importancia de solicitar ayuda, una ayuda que sea conjunta y coral. Las conferencias episcopales que tienen una situación de integración, de paz, pueden ayudar a las otras conferencias episcopales que están más en dificultad, también a nivel de competencias lingüísticas, que son muy importantes para garantizar la integración de las personas en el marco de la sociedad. Y después hablamos también de la necesidad de que los migrantes y refugiados respeten las leyes de los países en los que se encuentran. Y después hablamos también de la doctrina social de la Iglesia, que, según algunos miembros, es importante y debería encarar el hecho de que los pobres son los más excluidos entre los excluidos. Se habló mucho también de la necesidad de reforzar y vertebrar de una forma más fuerte las relaciones con las iglesias orientales. Y cabe decir que también se comentaron se comentó el punto de la belleza de las diferentes culturas, la belleza de tener un mosaico, un crisol de culturas. Es importante que no existan barreras, es importante hacer hincapié en la belleza que brota de la diversidad, es importante reforzar las relaciones con las iglesias orientales. Y por último se expresó una preocupación en lo que concierne a las experiencias fuertes que se viven aquí, cómo se podrán actuar en el marco de toda la Iglesia, las experiencias vividas mediante este proceso sinodal, cómo podrán ser traducidas en la práctica. Es un proceso que sigue pendiente. Tendremos más conversaciones, intercambios en este sentido, pero bueno, de momento no voy a explayarme más. Muchas gracias por su atención. Lo digo a los demás y después me olvido de quitarme los cascos. Bien, solo comentar que esta mañana hablamos del tema B1.2, B1.4, B1.2, amor y verdad, cómo se encuentran en un marco del marco de la Iglesia sinodal. Es importante recordar que que el amor y la verdad van de la mano. No existe un cristianismo sin amor o sin verdad, porque si no sería ideología. Después hablamos de las diferentes orientaciones sexuales, la importancia de ser abiertos, quedando fieles a las enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia. En este sentido, hubo personas participantes que solicitaron un discernimiento más amplio por parte de la Iglesia sobre estas temáticas. Otros remarcaron que no es necesario tener este discernimiento añadido. De todas formas, el tema es cómo encarnar la pastoral en el marco de las parejas divorciadas, de los matrimonios polígamos, de las personas LGBTQ. Se habló de rechazar cualquier tipo de forma de homofobia y se habló de que detrás de este tipo de riesgos tenemos una falta de conocimiento de la realidad y de las personas.
se hizo hincapié en el tema de la defensa de la familia, la importancia de proteger a la familia. Se habló de los abusos, de nuestra credibilidad puesta en riesgo debido a los abusos, la importancia de desarraigar todo tipo de abuso de poder espiritual, de conciencia, la importancia de estar al lado de las víctimas, de flanquearlas en sus procesos de sanación, la importancia de las diferentes perspectivas. También salió mucho la importancia de sacar conclusiones después de haber escuchado al otro, al prójimo, la importancia de la actualización del lenguaje de la Iglesia. En un grupo en particular se habló mucho de este tema, se habló de la formación a la escucha, se habló del mundo virtual como un lugar repleto de peligros y de encuentros, se habló de las comunidades de base, de las pequeñas comunidades como el lugar privilegiado de escucha, de comunión y participación. Se mencionó el episodio del encuentro de Jesús con la adúltera, la acoge y le dice que no debe pecar más. Y lo mismo dice a los discípulos: no se hacen compromisos con la verdad que queda representada por Jesús mismo. Amor, acogida y verdad. Estas son las palabras claves. Y después un miembro remarcó el hecho de que Papa Francisco nos indicó el camino del silencio, un camino del que os hablé muchas veces, un camino que para las instituciones, las congregaciones, los dicasterios es fundamental. Necesitaríamos un ayuno de las palabras institucionales en este momento, en el momento entre la Asamblea de 2023 y la Asamblea de 2024. La segunda parte de la mañana se dedicó a las intervenciones sobre el punto B1.4, sobre el compromiso ecuménico renovado. Se remarcó la centralidad de Cristo en cada tipo de compromiso ecuménico. Se dijo que es importante acoger la unidad en la diversidad, la importancia de una formación y de una experiencia común, fomentar las familias mixtas para que oren juntas, porque pueden ser un laboratorio de ecumenismo, la importancia de ir adelante en un común reconocimiento del bautismo, que es el fundamento para el ecumenismo y para la sinodalidad. La sinodalidad para la sinodalidad el ecumenismo es esencial, no es opcional. Se habló de la experiencia de Taizé. Proporcionamos la posibilidad de ayudar con nuestra oración y remarcamos el hecho de que las iglesias católicas orientales nos pueden ayudar a encontrar esta belleza en la diversidad. Se subrayó también el tema de las sectas con las que es difícil dialogar. Y esto es un poco lo que tenía que decir. Es un resumen rápido de lo que estamos haciendo durante las labores del sínodo. Bien, ahora tiene la palabra el cardenal Lacroix. Vimos amor y verdad. No existe amor sin verdad, porque si no sería ideología. Bien, Eminencia. Gracias, buenos días. Quisiera decir perdón, porque dije que, bueno, no habría hablado durante todo el mes, sin entrevistas. La verdad es que me invitaron aquí. Fue la sala de prensa del Vaticano que me invitó y cambié de idea. Pero la verdad es que es un placer estar aquí. Hoy es la fiesta litúrgica de San Juan XXIII y el 11 de octubre sabemos, es un día importante porque es el día en el que se abrieron las puertas al Concilio Vaticano II. Este momento, el momento que estamos viviendo hoy, es un momento de continuidad y el Concilio Vaticano II remarcó una y otra vez la importancia de la Iglesia como pueblo de Dios. Y yo creo que la época que estamos viviendo con este sínodo nos hace ir adelante en este sentido. Papa Juan XXIII fue un profeta, fue
profético. Hay un texto que podemos encontrar en Internet. Yo quisiera leer unos textos. Fue profético porque, bueno, ya era muy mayor, pero el Espíritu le había inspirado. Era necesario vivir un concilio ecuménico. Y no pudo ni ver el fin de ese concilio. Esto es lo que decía en 1962. Abriendo este concilio universal, el vicario de Cristo que está hablando proporciona una mirada en el pasado para escuchar la voz dichosa y alentadora del pasado, y se recuerda con gozo de los soberanos pontífices, de los más antiguos y de los más recientes, que transmitieron el testimonio importante de los concilios en Oriente y en Occidente, desde el IV siglo, después en el Medioevo y en la época moderna. Este testimonio ininterrupto es un triunfo de esta sociedad, una sociedad humana que la Iglesia de Cristo Redentor amplía con gran fuerza. Todo esto es una alegría espiritual, pero no podemos negar los sufrimientos que durante los siglos han caracterizado la historia de la Iglesia y la han hecho ingrisir. Tenemos que recordar que el fin del mundo no está llegando. Hoy la humanidad parece que está entrando en una nueva orden de las cosas, y es mejor reconocer los misterios de la divina providencia, que mediante la labor de los hombres y más allá de sus expectativas alcanza el objetivo y cambia todo, también las adversidades humanas para la Iglesia. Y es una buena idea ver este tiempo de preparación al concilio como un primer signo de la gracia del cielo. Iluminados por la luz de este concilio, la Iglesia, estamos seguros, aumentará en riqueza espiritual, encontrando fuerzas nuevas. Mirará sin miedo en dirección del futuro. Porque con la organización sabia y la cooperación mutua, la Iglesia hará de forma que hombres, familias, naciones puedan de verdad enviar el alma hacia lo alto. La experiencia, el ejercicio que estamos practicando a partir del mes de octubre de 2021 nos permitió quedar juntos y estar más juntos para discernir lo que el Espíritu dice hoy. La metodología que estamos utilizando es una metodología de gran envergadura en aras de la escucha del Señor, de su presencia en cada bautizado, y esto nos permite ser abiertos, estar abiertos al otro y a los demás, al prójimo que nos rodea. Es el cuarto sínodo al que yo participo, como dijeron, y la verdad es que me percato mucho de esta dimensión de la escucha del sínodo de la palabra, la importancia de la escucha en lo que estamos viviendo, la oración, los 3 días de oración antes de empezar con la asamblea sinodal. Todo esto nos coloca en una actitud de auténtica escucha y nos predispone a escuchar a los demás. Este modus operandi nos permite compartir nuestras ideas. Tenemos, desde luego, perspectivas, ideas, experiencias, pero es una oportunidad para escuchar con seriedad las opiniones de los demás. Escuchando la palabra de Dios, escuchando a los hermanos y a las hermanas, podemos con toda probabilidad cambiar, encontrar matices, cambiar de opinión. Y de esta forma vemos que Dios actúa y está actuando en todo el pueblo de Dios. Y yo estoy viviendo a nivel personal este tipo de experiencia. Estoy escuchando lo que brota de los diálogos que entablamos en las congregaciones generales, en mi grupo. Todo esto me permite refinar
cambiar mi pensamiento. El único Señor que nos une nos habita dentro de nosotros. Lo que nosotros estamos viviendo exige mucho respeto y mucha atención, mucha escucha, pero merece la pena porque esto nos permite crecer en la comunión y en la participación como creyentes en Cristo. Y yo creo que de esta forma podemos ser creyentes más creíbles. En nuestra misión, siguiendo adelante en nuestras regiones, hay una expresión que yo no conozco, pero que creo que puede ser muy útil: la falta de completitud. Es decir, el hecho de que nosotros no somos completos, esta incompletitud es focal. Todos necesitamos a los demás. Intenten comprender. Yo ya sabía que no era completo. Yo soy incompleto y esta incompletitud hace con que yo necesite a los demás necesitan a mí. Somos un cuerpo y somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros los miembros, y la verdad es que esto es muy importante. Tenemos que recordar que somos miembros del pueblo de Dios y es fundamental recordarlo durante toda la asamblea. Este sínodo nos permite saborear esta riqueza y dar gracias a Dios, reconocer la riqueza y agradecerle a Dios su don. Papa Francisco nos recordó que tenemos que considerarnos como una orquesta sinfónica. Cada uno tiene su instrumento para vivir la misión, para irradiar la belleza de la vida cristiana y de lo que estamos viviendo aquí en esta asamblea sinodal. Pero la verdad es que esto lo saboreamos también en las parroquias, en las asambleas nacionales, en las asambleas continentales. Es algo que ha caracterizado este proceso, un proceso que empezamos hace 2 años, y sobre todo la belleza de ver a tantas personas reunidas de todos los rincones del mundo, un crisol de culturas, de tradiciones, personas que viven estos días y que se toman un tiempo para reflexionar, para escuchar y discernir lo que Dios dice a nuestra Iglesia hoy, en aras de nuestra misión en este momento exacto de la historia. El tema y los temas que tratamos son temas que caracterizan la labor de los círculos menores. Son temas que nos ayudan a compartir a partir de la realidad de la vida. Y allí es donde empezamos de nuestras experiencias y nos interrogamos sobre nuestra forma de ser iglesia, de estar juntos y juntas. Somos incompletos y incompletas, no solo porque no todos pueden tener carismas y dones, también porque necesitamos una purificación, una conversión, necesitamos cambiar de aptitud, de comportamiento para vivir y irradiar la luz del Evangelio. Tenemos que ser testimonios de la belleza de la vida cristiana, del camino que Cristo nos propone para transformar este mundo. Este es el precio, creo, para poder caminar juntos y juntas, para transformar todo esto en una realidad, en una forma de vivir. Comunión, misión y participación. ¿Es una ilusión? ¿Es una utopía? No lo creo. Se trata de un llamado fuerte a la esperanza, a la fidelidad, a la presencia de Cristo y de su Espíritu entre nosotros. Como se nos prometió, es un espíritu que nos lleva hacia el Padre, a una vida nueva, a una vida en abundancia. Estamos aprendiendo a discernir mejor, a dar cabida al prójimo, a escucharnos a la luz del Evangelio. Seremos más preparados cuando volveremos a casa para encarar los retos futuros. Este sínodo no nos aleja de la realidad, nos hace entrar en el mundo real, donde hay alegría y sufrimientos. Hay
muchas muertes, guerras. Piensen en el conflicto en Ucrania, en Oriente Medio, en África, en Israel, la situación en Gaza, en Palestina. Piensen en los cambios climáticos que hacen sufrir nuestra casa común. Todo esto nos interesa y es por esto que Papa Francisco ve una urgencia, la necesidad de brindar apoyo como pueblo de Dios. Tenemos que ser capaces de ser unidos para caminar, discernir y ver cómo encarar estos retos y estos temas candentes para conllevar esperanza en el mundo, para llevar justicia a un mundo que espera esta esperanza y esta justicia que son muy necesarias. Y quisiera concluir diciendo que esta mañana me percaté de un aspecto. Estaba escuchando las diferentes intervenciones, reflexionando sobre las realidades difíciles en el mundo, el sufrimiento. Y me gusta mucho recordar que antes del pecado original, antes de este mundo, había el amor. Dios no creó un mundo derrotado, un mundo de amor original. Nosotros seguimos en la dirección equivocada, pero la palabra de Dios es amor, es fraternidad, es alegría. Y si somos más sinodales, si caminamos juntos, podemos ir más en esa dirección y podemos servir mejor a nuestros hermanos y a nuestras hermanas en la humanidad. Gracias, Eminencia, gracias de verdad. Espero que sus palabras puedan ser proféticas. Y ahora le cedo el uso de la palabra a la señora Grace Rakia. Muchas gracias. La verdad es que es un placer estar aquí. Me llamo Grace Rakia. Quisiera presentar a mi país. Yo procedo de un país muy pequeño, la Papúa Nueva Guinea, en el área pacífica meridional, y nosotros tenemos una conferencia como Papúa Nueva Guinea, también con otras islas. En esta conferencia tenemos 23 diócesis y la población es una población de 8 millones de personas. El 25% son católicos. La Iglesia Católica en Papúa Nueva Guinea es activa hace 150 años y en mi país tenemos un crisol de culturas, tradiciones. Mi país tiene 1000 tribus diferentes, tiene más de 800 idiomas. Antes del cristianismo, los elementos de la espiritualidad formaban parte de nuestra cultura. Hay 4 elementos tradicionales: la vida comunitaria en comunidades, pues una visión integrada del mundo. Tercer punto, una relación armoniosa con el cosmos, con los seres espirituales y físicos. El cuarto elemento, los ritos religiosos. Estos 4 elementos existían ya en nuestra cultura y esto permitió a mi población acoger el cristianismo y esta modalidad de vida es algo que existe también hoy en mi generación, pero es difícil conseguir mantener estos elementos porque la verdad es que tenemos muchas influencias a partir del momento de la colonización hasta el periodo actual con la globalización y la secularización, y esto tuvo un impacto en la integridad de la vida comunitaria. Sin embargo, esta vida forma parte en nuestro entorno de nuestra vida, de nuestra red. Vivimos en la comunión y esto resuena mucho
tenemos a tres pilares, los tres pilares de la sinodalidad, la comunión, misión y participación. Nosotros nos vemos como una familia. Muy a menudo hay familias ampliadas, tenemos relaciones que van más allá de la sangre, son familias extendidas que tienen a muchas personas y vivimos ya de una forma comunitaria. Quisiera hacer hincapié en nuestra espiritualidad. Las relaciones son muy importantes porque nosotros construimos relaciones no solo con los que tienen nuestro aspecto o hablan nuestro idioma, también con los que comparten nuestras mismas ideas. Por lo tanto, nuestra idea de relación es una idea muy amplia y nos incluye en una comunidad muy amplia, una comunidad que se constituye por una sola familia, la familia del pueblo de Dios. Este es mi país, por lo tanto, Verbo y Gracia, aquí es donde estaban mis antepasados y vivían allí en esa tierra con gran orgullo. La sinodalidad para nosotros forma parte de nuestra tradición. Nosotros vivimos la sinodalidad, vivimos en comunión. Nuestra comunidad es una comunidad que existe desde hace siglos, es una comunidad secular y cuando se toman decisiones en una aldea se escucha a todos, escuchamos a todos, también a las mujeres. Es un auténtico placer ver que la Iglesia y el Papa están abiertos también a nuestras tierras, incluso a Papua Nueva Guinea, que es una región tan pequeña. Es importante que nos escuchen porque tenemos algo que aportar en el mundo. Lo que podemos aportar es importante. Podemos explicar cómo se puede vivir en comunión, cómo se puede tejer hilos en el marco de la familia y de la Iglesia. Esto es lo que nosotros ofrecemos a la Iglesia. Gracias, Grace. Y ahora nuestro invitado, Luca Casarini, por favor. Luca. Buenas tardes a todos y todas. Yo pensé cómo describir lo que yo hago. Yo soy jefe de misión en un barco de apoyo civil en el Mediterráneo Central. De enero a hoy murieron más de 2.500 hermanos y hermanas en el Mediterráneo Central. Es así cada año, es algo normal. Esta muerte es normal. Y yo pensé mucho, reflexioné sobre cómo puedo describir lo que hago y no encuentro palabras diferentes. Yo me siento un privilegiado, porque en un mundo donde hay una competición a quien mata a más personas, un mundo donde predomina el odio, socorrer a una vida, abrazar a un hermano o una hermana en el mar es un don infinito, sin fin, que cambia la vida, cambió mi vida. Y en este sentido, esta idea, este tema candente de la pobreza puede parecer, no sé, algo obvio. ¿Quién es que no dice quiero ayudar a los pobres? También los que matan a los pobres dicen que quieren ayudar a los pobres. Sin embargo, nosotros en el mar, solos, encontramos en un punto exacto estos hermanos, estas hermanas, y en ese momento se encuentran dos pobrezas. No se encuentran una riqueza y una pobreza. Nosotros somos pobres, pobres de espíritu. En este mundo donde consideramos normal el horror, estamos viviendo una pobreza sin fin en esta parte del mundo. Encontramos dos pobrezas, una material, económica, de discriminación,
que hace con que las personas pobres dejen la única riqueza que tienen, la tierra, la familia, su familia. Esta es la única riqueza de los pobres. A veces no comprendemos lo que significa para un pobre dejar lo único que tiene y después vemos la otra riqueza, la otra pobreza, una pobreza espiritual, donde ya no somos capaces de llorar por un niño que muere. Y estas dos pobrezas desoladoras se ayudan la una a la otra. Y esta es una acción increíble que se desarrolla en el mar y se va vislumbrando en el mar. Y cuando nos ayudamos los unos con los otros, dejamos espacio a algo que hoy deberíamos buscar con desesperación en el mundo del odio: el amor. Yo encontré de esta forma a Jesús y a Dios. Y lo digo sabiendo que también las conversiones pueden ser una moda. Pero digo la verdad. Ya no quiero decir mentiras. El horror es demasiado grande. El mal se estructuró en este mundo. Nosotros necesitamos amor. Necesitamos practicar el amor, hacer práctica de amor. Necesitamos pensar que son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Yo, a decir verdad, considero que esta es mi única contribución y estoy muy agradecido. Me están proporcionando mucha riqueza los hermanos y las hermanas con los que estoy hablando. Estoy escuchando mucho y me enriquece cada día más. Pero este es el reto, es un reto radical, no es un reto ritual. Gracias. Gracias, Luca. Gracias por ser tan explícito y concreto, de verdad, gracias. Ahora abrimos un espacio para las preguntas. Vamos a ver a quién tenemos. Gianluca. No se te oye. Hello? Oh, there we go. Michael Haynes, LifeSite News. Mike Hollins. La migración es un tema importante. Tengo una pregunta para su eminencia y para el doctor Ruffini. Hablamos de los debates en los círculos menores y después hubo un comentario del cardenal Hollerich el lunes sobre la extensión de la comunión en base, teniendo en consideración el proceso sinodal. Existe el diálogo, existe la escucha con los católicos y con los no católicos. Desde el principio el Papa remarcó este aspecto en el documento preparatorio. Hay una promesa, un compromiso de los miembros a principios de este proceso para introducir la enseñanza de la Iglesia Católica en este debate. La tua domanda al cardinale? ¿Era una demanda para el cardenal? Yo creo que sí, era para todos, para los dos. El objeto de este sínodo, el rol protagónico, como saben, no lo tiene la doctrina. Queremos ver cuáles son nuestras aptitudes, nuestras maneras de discernir para aprender a caminar juntos y juntas. Y cuando volvemos a casa, después podemos encarar todas estas cuestiones. Hubo sínodos sobre muchos temas. Este es un sínodo sobre el caminar juntos. También si hablamos de nuestras experiencias, en realidad no se trata de remarcar temas específicos, no porque no sean importantes. Hay temas de gran envergadura, muy actuales, pero lo que queremos hacer en este sínodo es aprender a caminar juntos, a discernir juntos. El Santo Padre decidió tener un sínodo
que no durase solo unos meses, un sínodo de 2021 a 2024. Volveremos el año que viene y seguiremos con las dos asambleas intentando arraigar esta manera de vivir la Iglesia. Es importante que se arraigue en nuestra manera de ser. De esta forma podremos encarar con más medios las grandes cuestiones. Sí, desde luego, se podrían intercambiar ideas, pero no solo mis ideas son importantes, no solo las ideas de los demás son importantes. Lo que es crucial es que estas ideas sean el objeto del discernimiento común. También si hablamos de realidades muy concretas, el ejercicio que llevamos a cabo, la conversación en el espíritu, la escucha, la oración, todo ello nos prepara. No tenemos que pensar que habrá cambios a nivel de doctrina. No es un sínodo doctrinal. Habrá sugerencias que se pondrán en tela de juicio con el Santo Padre y él verá cómo seguir adelante. Yo creo que el cardenal ya respondió, así que no voy a añadir nada. Gracias. Vamos a ver a quién tenemos ahora. Hi, Zach Davis, American Magazine. Zach Davis, American Magazine. Tengo una pregunta para los delegados todos. No sé quién quiere contestar. Me percaté de que hubo diferentes perspectivas de los delegados sobre una crisol de temas. En el pasado, estos intercambios, sobre todo la identidad sexual, pero no solo, causaron polarizaciones y yo, quisiera saber si este sínodo permitió una conversación mejor sobre estos temas y si es el caso, ¿qué pasó exactamente? O si estas conversaciones siguen siendo polarizadas en el ámbito del sínodo. ¿Puedo decir algo yo? Como saben, círculo tras círculo tenemos intercambios sobre un tema específico y después cada uno de nosotros puede hablar, comentar a nivel de la plenaria. Yo os comentaba lo que se dijo en la congregación general, lo que comentaron unos miembros y lo que comentaron algunos relatores de los círculos. Lo que estoy viviendo es una experiencia que no es polarizada, es una experiencia de intercambio. Se entendía también de la respuesta de su eminencia, es un intercambio de lo que cada uno siente, percibe, de lo que se percata. Por ejemplo, si hablamos del tema de los homosexuales o de la comunidad LGBTQ, se remarcó una y otra vez la necesidad de comprender y encontrar a las personas para desarrollar una pastoral, para vivir las vidas de los demás, para comprenderse mutuamente. Y por el otro lado, se remarcó la importancia de quedar en la enseñanza de la Iglesia. En este momento, por lo menos, como dije, también el cardenal Grech muy a menudo dice que es normal que existan tensiones. En cualquier tipo de familia existen tensiones. En una familia de 365 personas es normal que existan tensiones. Pero de momento no hubo tensiones en un elemento específico que pueda ser percibido como polarización. Hay una serie de preocupaciones diferentes que estamos barajando, hay diferentes sensibilidades y estamos dando cabida a las opiniones de los demás. ¿Cómo podemos acoger a todos? ¿Cómo podemos seguir siendo fieles a la verdad? Antes hablaba del episodio de Jesús y de la adúltera que se mencionó hoy, pero en un clima como el que estamos viviendo hoy, ahora, en este momento. Esta es mi experiencia, por lo menos, es lo que puedo decir. Eminencia. Lo que yo creo que es maravilloso en este método, en este modus operandi, es que tú puedes elegir cualquier tema. La semana que
viene hablaremos de este tema, las personas se preparan, dicen lo que piensan y si yo llego y digo, esta es mi respuesta, esto es lo que tengo que hacer. La verdad es que se me simplifican muchas las cosas y yo creo que no hay polarización, no se endurecen las posiciones y yo puedo expresar lo que tengo dentro de mí, escuchar al otro, a mi prójimo. Y después de escuchar puedo decir, bueno, quizás pongo en tela de juicio mi opinión o quizás los demás van a cambiar de idea. Tener esta humildad de pensar que no somos los únicos a tener el punto de vista correcto, la verdad. Tenemos que buscar juntos la luz de la palabra de Dios y en el cuerpo de Cristo tenemos a la verdad. Es algo de que me estoy percatando en mis grupos. Hay convergencias, hay caminos que encontramos para no quedar estancados. Esto es lo que para mí es maravilloso. Es necesario un tiempo para acostumbrarse, porque somos hombres y mujeres. Nuestras ideas para nosotros son muy importantes y no es algo negativo tener ideas, pero tenemos que recordar que es importante tener un tipo de aptitud que sea positiva, escuchar a los demás, estar abiertos. Tenemos que pensar en la realidad, en la palabra que viven los demás antes de sacar conclusiones. Estas divergencias, estas diversidades para mí son importantes y las acojo y valoro mucho el hecho de que cada uno pueda expresarse de forma libre porque sabe que se le está escuchando. Este es el grande cambio que veo yo. Vamos a ver otras preguntas por allí. Edward Penton, National Catholic Edward Tent, Register. National Catholic Register. Tengo una primera pregunta para Paolo Ruffini. Usted mencionó que la comisión de síntesis tiene una labor, la labor de aprobar los diferentes informes para presentar después los resultados a la Asamblea. Pero ¿quién es que escribe la síntesis final? ¿Podemos saber los nombres? Y después, segunda pregunta para el señor Cazzolini. Gracias por sus comentarios. Casarini, ¿tiene algún remordimiento por haber participado a las violencias de 2021 durante las protestas no global? Y es verdad que está siendo investigado por haber asistido y ayudado la inmigración ilegal. Gracias. Respondo sobre el primer punto. La responsabilidad del informe de síntesis es de los relatores, ayudados por los colaboradores del grupo. Como dije ayer, son los que en otras situaciones eran llamados los Sherpas. Hoy la verdad es que no tiene sentido darle un nombre. El cardenal supervisa las labores y junto con la Secretaría del Sínodo se analizarán los informes. Es la Asamblea que aprobará los informes finales, no solo los que contribuyen a escribir el texto, escuchando las intervenciones que brotan. Es evidente que para llevar a cabo una labor que sea fecunda, es importante que haya un equipo que haga un trabajo de rendición de cuentas. En lo que concierne a la pregunta de Casarini, es una pregunta que no tiene nada que ver con el sínodo. No sé si quiere contestar. Creo que, de todas formas, el cristianismo nos dice que, de todas formas, nosotros tenemos que caminar. No olvidemos lo que está escrito en el Evangelio sobre las historias personales de cada uno de nosotros.
la verdad es que podría contestar con mucha facilidad diciendo que en el Evangelio se acogen también a los pecadores, a las prostitutas. Jesús va allí fuera y va a buscar a los que necesitan ayuda. Yo puedo decir que, bueno, en relación con mi participación en los movimientos populares a lo largo de mi vida, puedo decir que en Génova el proceso duró 8 años, pero la verdad es que quedé absuelto por todas las ofensas a nivel de la inmigración clandestina. Yo ni podía comprender esta acusación porque para mí no existe un ser humano que sea clandestino. No conseguía comprender este tipo de condena, la verdad. Comprendí que el cargo se debía al hecho de que ayudé a 38 personas que habían pasado 38 días en el mar, en una situación de standoff en el medio del mar. Entre estas personas había una chica que yo pude abrazar, que fue violada por 5 guardias líbicas antes de entrar en el mar y que durante 38 días no había tenido ni un médico. Cometí algo que no hubiera tenido que hacer, es un delito. Bueno, aquí estoy. Si quieren llevarme a la cárcel no es un problema. Bien, Ignacio, por favor. Luca Casarini, Casarini, yo soy Ignacio del TG1. En la última cumbre de Granada, Polonia y Hungría fueron los países que más se opusieron a los acuerdos para los migrantes. Usted tiene a miembros del sínodo que pertenecen a esos países y quisiera saber si pudo hablar con ellos. ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir a estos países que se opusieron, sobre todo a la luz de sus raíces? Y después una curiosidad personal, un poco lo comentó ya, pero quisiera saberlo también basándonos en su historia, en su camino. Está hablando en un camino que es muy diferente, el silencio, la oración, la conversación en el espíritu. Quisiera saber si de una manera u otra se sintió, no sé, un poco incómodo con este tipo de metodología. Bueno, ante todo, yo considero de verdad todos los presentes en el sínodo como hermanos y hermanas. Yo estoy aprendiendo a transformar en el rencor, el resentimiento, la amargura, en algo que sea diferente, porque esto es de verdad lo que yo quiero hacer para mí. Terminó el momento del rencor, del resentimiento, de la amargura. Entiendo muy bien todos los problemas y el secreto que estoy intentando de aprender es intentar escuchar al otro y ver lo que pasa. Los padres sinodales me enseñaron que no tenemos que solucionarlo todos nosotros. El Espíritu Santo actúa y hay cosas grandes que pueden desarrollarse. El hecho de que yo estoy en el sínodo, por ejemplo, es increíble. Y en lo que concierne a la oración, el silencio, y en esto los 3 días de retiro me ayudaron mucho. El silencio no es un espacio vacío. El silencio es un espacio y, por ende, este espacio, si nosotros estamos dispuestos, se llena de inspiración, de predisposición, se llena de reflexión. Nosotros... Yo no respondí a ningún periodista. Hasta ahora me invitaron aquí y obedecí, pero yo estoy de acuerdo con Papa Francisco. Es importante hacer un poco de ayuno de palabra pública, porque no es cuestión de no informar en algunos casos, es cuestión de tener tiempos
El discernimiento no es una decisión que se puede tomar con la mayoría absoluta. Es un camino. Se trata de algo más profundo. Tenemos que ponernos en los zapatos de los demás. Y si quiere que hable de la oración, bueno, en el mar, antes de tener este impacto fuerte a nivel personal, bueno, por ejemplo, en Malta, cuando hubo una tormenta horrible, cerré los ojos y oré. Dije, Señor, ayúdame. Me siento siempre un poco incómodo en todo tipo de contexto, la verdad. Me siento un poco fuera de lugar. Por favor. Me llamo Eric, soy de Bélgica, Catholic Media. Tengo una pregunta para el cardenal y para la señora Grace sobre las comunidades indígenas y sobre las culturas indígenas, sobre la culpa de la Iglesia a nivel de la historia, el posible cargo de conciencia. Yo soy de Bélgica, conozco muy bien la situación en Congo, lo que pasó en Congo. Hay misioneros en Canadá que hicieron cosas positivas y cosas muy negativas. ¿Qué podemos hacer para poder caminar juntos y juntas en la verdad y en la justicia? ¿Cómo podemos alcanzar este objetivo caminando juntos, pero a la luz de este pasado? Gracias. Si puedo, quisiera empezar respondiendo y comentando que en los primeros años en los que llegó el cristianismo en Papua Nueva Guinea eran los años de la evangelización y los misioneros se comportaban de una cierta manera. Hoy estamos hablando de una nueva evangelización. Somos más conscientes de las culturas en las que vivimos, de nuestras culturas recíprocas. Y cuando los misioneros vienen ahora, vienen con una mentalidad abierta, tienen en cuenta las culturas que ya existen en nuestros países y evangelizan siguiendo las diferentes creencias, respetan nuestras aguas, respetan la manera en la que nosotros vivimos durante miles de años. Yo diría que en los primeros años de la actividad misionera, las cosas, sin embargo, eran muy diferentes y ahora es diferente. No se utiliza el mismo método para evangelizar porque hoy nosotros nos conocemos y el evangelio debe estar arraigado en esta época con una nueva modalidad. Una de estas modalidades es la escucha de las poblaciones originarias, de los pobladores originarios. Es importante escuchar también a la voz indígena y no solo a los misioneros. Bueno, sí, yo hablo haciendo hincapié en mi experiencia en Canadá sobre la base de lo que hice en Quebec. Bueno, la verdad es que el cristianismo llegó en Nueva Francia, en América del Norte, hace más de 400 años, hace 4 siglos. Y a pesar de que en algunos casos la memoria es breve, cuando se piensa en los primeros momentos de la historia, en las primeras décadas, hubo cosas maravillosas. Los jesuitas que iban a vivir en las comunidades indígenas, aprendían el idioma local, comían los alimentos locales, componían cantos, músicas en sus idiomas para comprender mejor. Cuando pienso en las Orcholinas que vinieron para enseñar los primeros diccionarios en la lengua de los pobladores originarios, los desarrollaron las Ursulinas. Y la verdad es que también los agustinianos hicieron muchísimo. Los primeros hospitales se crearon para las colonias francesas, pero también para los pobladores originarios. La comunidad religiosa, con todas sus fuerzas,
intentó defender a las poblaciones indígenas en muchos casos cuando había personas que querían vender alcohol a los indígenas que no podían, que no lo toleraban. La verdad es que hay muchas páginas de vida común y durante la historia hubo también páginas menos gloriosas, mucho menos gloriosas. Hoy vivimos un proceso de reconciliación. El año pasado el Santo Padre vino a Canadá en peregrinaje. Fue un peregrinaje muy largo. Estábamos caminando hacia la verdad, hacia la paz, y él vino para dar un empuje hacia adelante en este camino. Y nosotros seguimos en este camino hacia la reconciliación. Es necesario un tiempo para reconquistar la confianza, pero nosotros estamos en diálogo con los pobladores originarios y intentamos desarrollar caminos de sanación. Este año, cuando hubo la fiesta de Santa Ana, que desde el principio de la época colonial tuvo un papel protagónico, es muy querida porque es la abuela de Jesús y se respeta mucho a las abuelas en las comunidades. Este año, el día 26 de julio, la fiesta de Santa Ana, vi una diferencia con respecto a los años pasados. Las comunidades indígenas, las comunidades de los pobladores originarios que vinieron y dijeron que se estaban haciendo pasos en adelante. No todos están preparados a perdonar, pero nosotros decidimos que es el momento de perdonar y de ir adelante, de caminar juntos, y estos son los frutos. Sin embargo, existirá siempre la estupidez humana, tendremos siempre a grupos humanos que hacen cosas horribles. Nosotros mismos cometimos nuestros horrores y errores, pero tenemos que tener conciencia de nuestros avances, de lo que estamos haciendo en aras de la reconciliación. Esta es la experiencia que estamos viviendo y que se vislumbra hoy en día. Gianluca, Sergio. Sergio Mora, freelance. Eminencia, usted tiene mucha experiencia sobre el terreno en muchos países. A pesar de esto, después de haber escuchado a las hermanas participantes del sínodo, ¿cree que ha entendido algo más? ¿Tuvo la impresión de que fue enriquecido a pesar de su larga experiencia? Sí, por supuesto que sí. Solo son pocos días, una semana en realidad la que vivimos, pero la escucha en nuestros círculos menores, también cuando hay la pausa café, cuando comemos juntos, son momentos importantes para descubrir la belleza de estas personas. Yo descubro cosas que de verdad me hacen reflexionar sobre mi manera de ser, de relacionarme con los demás, mi aptitud. Es algo que enriquece, que abre el horizonte. Descubro de cerca, por ejemplo, hermanos, hermanas de las iglesias orientales que conozco menos, o las hermanas y los hermanos de Asia o África que conozco menos. Sí hay comunidades en nuestros lugares, pero escuchar a estas personas que viven realidades tan diferentes es importante. Es importante compartir la misma fe con personas diferentes, porque esto nos ayuda a comprender por qué se hace hincapié en algunos puntos, en algunos tipos de forma mentis. Esto me permite ser más humilde, no clasificar inmediatamente a las personas, tomarme un tiempo para escucharlo. Dije antes y lo repito, valga la redundancia, pero el Papa tiene toda la razón. Es importante tener un sínodo en un periodo más largo, porque esta manera de comportarse, de pensar,
es fundamental. No somos ordenadores, no somos software, no tenemos que actualizarnos en una noche. Tenemos muchas resistencias, hay resistencias en los demás y es necesario tener tiempo, oración. Luca lo comentó, el silencio es útil y el encuentro con los demás. Yo me siento muy enriquecido y cuando volveré a casa seré un hombre diferente, un pastor diferente, con una mirada más amplia y más bondadosa. Una última pregunta. No sé, quizás el colega que no habló antes. Tengo una pregunta para el cardenal, Eminencia. Vimos que por primera vez hay personas que participan con derecho a voto en esta etapa del sínodo. Es un discernimiento que no se vio jamás de esta forma y la verdad es que vemos también con alegría que hay personas de culturas diferentes que participan en este discernimiento sobre cuestiones tangentes en la Iglesia. En el sínodo hablamos de los divorciados vueltos a casar, en las personas en matrimonios polígamos, de las personas LGBTQ. Hay personas en la sala que se declaran como excluidos o hay personas que se sienten excluidas pero no lo dicen. Bueno, voy a citar a Jesús. Hay cosas que nunca se vieron antes y Jesús dice, y veremos otras aún mayores. Yo estoy muy feliz, es un placer ver que esta experiencia sinodal la vivimos con una mejor representancia del pueblo de Dios, no solo de los invitados y de los expertos, también de las personas que de verdad participan, que tienen derecho a voto, mujeres, varones, padres, madres sinodales, si lo puedo decir así. No es la identidad sexual o lingüística lo que nos distingue. Nosotros somos bautizados, hijos de Dios, y juntos reflexionamos sobre lo que somos. Y lo que somos no corresponde a etiquetas, no pondremos aquí etiquetas. Las personas son tal como son, forman parte del cuerpo de Dios. Y yo creo que esta es una riqueza, es una manera en la que podemos vivir la Iglesia y tenemos que aprender a vivirla así aún más. Crear grupos separados, esto polariza, pero cuando estamos alrededor de una mesa, cuando hay intercambios, oraciones, estamos todos bajo la luz de Dios y vivimos juntos. Somos lo que somos y lo seremos durante todo el sínodo. Nadie quedará excluido porque piensa esto o eso. Tenemos todo el derecho a hablar, tenemos todos el derecho a votar, tenemos todos el derecho a escuchar a los demás y de aprender de los demás. Por favor, ¿puede repetir su nombre y el periódico? Gracias. Bien. Gracias a los invitados de hoy, gracias a todos ustedes. Dos comunicaciones. Mañana tendremos un briefing a las 2:15 o más rápido, porque es importante quizás trabajar de una forma más calmada. Mañana para el peregrinaje haremos de forma que todos ustedes puedan participar. Ahora vamos a enviar una comunicación para que todos puedan participar en el peregrinaje. Gracias a todos y hasta mañana. Gracias a los técnicos y a nuestras intérpretes, como siempre. Gracias. Concluye así el encuentro con los periodistas de la jornada de hoy del 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que se lleva a cabo del 4 al 29 de octubre. Los esperamos para una nueva cita mañana a la misma hora. Laudetur Jesus Christus.
Simbe